Muy buenos días, buen día para todos. Mi nombre es Alfonso Barreto, un cordial saludo aquí desde Colombia. Vamos a seguir con otra prueba, en este caso una prueba más para la evaluación de la personalidad. Y agradezco mucho a quienes han estado compartiendo, mirando, acercándose los videos. De esta manera, pues, construimos conocimiento y comprendemos, pues, algunos aspectos dinámicos que tienen las diferentes pruebas. Ustedes saben que hemos venido incorporando, pues, diferentes ámbitos, sobre todo desde la parte de las pruebas psicométricas o pruebas que denominamos objetivas. Vamos con esta siguiente prueba, entonces voy a compartirles aquí la pantalla. Muy bien. Ok. Y aquí tenemos entonces nuestra prueba, perdón, de hoy, que es el inventario de adjetivos para la evaluación de los trastornos de la personalidad, ¿ok? Cuya ficha técnica en este caso, entonces sus autores son Tous, Pons y Muñoz, ¿ok? Y se la podemos aplicar a adolescentes y adultos, lo podemos hacer de manera individual y colectiva, y es una prueba bastante corta, entre 10 y 15 minutos, no mide ningún tipo de conocimiento, ni si son respuestas buenas o malas, en ninguna manera, sino que son pruebas de las que denominamos como de autoinforme, ¿no? El individuo pues reporta en este sentido pues su experiencia. Consta de 9 escalas, ¿cierto? Y están basadas en el DSM-4, pues la prueba de la prueba más o menos año 2004, 2005. Entonces refiere allí el DSM-4, cuyos trastornos también en su descripción se mantienen en el DSM-5, entonces son nueve escalas allí. Está basado obviamente en la teoría de la personalidad de la línea de Teodoro Millón, ¿cierto? Está basado en esta perspectiva, que ustedes saben que son perspectivas de los rasgos, ¿no? Son perspectivas de la psicología de la personalidad basados en los rasgos, ¿no? Que son esas disposiciones de carácter neuroquímico, de esa perspectiva genética en el individuo, ¿no? Y pues obviamente está basado pues en la creencia teórica de que podemos diferenciar personalidad, carácter y temperamento que aunan pues el todo, la forma de ser del individuo. La calificación se realiza mediante PIN, ¿cierto? En la plataforma de la editorial, y cuando se adquieren pues obviamente los derechos, pues viene con su manual, vienen los cuestionarios tanto para el varón como para la mujer, las hojas y una cantidad de usos permitidos. Ok. Entonces veamos un poquito rápidamente lo que se comprende pues como un trastorno general de la personalidad a nivel, ¿por qué lo catalogamos así? ¿Por qué el constructo se considera que es evidente? Bueno, hay una serie de criterios que DSM-5 maneja. El primero de ellos es que pues es una experiencia que el sujeto tiene, que es perdurable, ¿cierto? Es interna y deja ver cierta desviación del comportamiento de lo que podríamos llamarlo normal. ¿En qué sentido? En la manera en que piensa, en la manera en que siente, en la manera en que se relaciona con las demás personas y también cómo regula o no sus impulsos, su impulsividad, ¿sí? El patrón tiene una característica de ser inflexible y es dominante, es muy insidioso y se manifiesta en diferentes situaciones que el individuo vive, ¿no? Experimenta. Asimismo, tiende a causar cierto malestar significativo en la persona, comienza a traerle como también dificultades en el ámbito de lo social y de las relaciones interpersonales humanas. Allí hay una inadecuación. También tenemos entonces, siguiendo aquí el DSM-5, el otro criterio, tiene larga duración, ¿cierto? El trastorno de la personalidad se prolonga en el tiempo y digamos que en esencia se remonta pues a las primeras etapas ahí en la frontera con la adolescencia y es hacia los inicios de la edad adulta en que comienzan a verse como más marcados esos rasgos. La idea es que pues el trastorno no sea explicado por otro trastorno mental, otra psicopatología,
y que tampoco pues en el diagnóstico diferencial corresponda al efecto de algún tipo de sustancia, algún medicamento, algún tipo de traumatismo, ¿no? En este caso craneal, cerebral. Entonces recuerde que igualmente DSM-4, DSM-5, los trastornos de la personalidad pues se reúnen en tres grupos. El grupo A, que son los que solemos llamar como las personalidades que son como bastante raras, muy atípicas. Entonces está el trastorno de la personalidad paranoide, está el trastorno de la personalidad esquizoide y está el trastorno de la personalidad esquizotípica. Ese sería el grupo A. En el grupo B tenemos aquellas personalidades que suelen ser teatrales, muy dramáticas, y tenemos ahí entonces 4, que es el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad histriónica y el trastorno de la personalidad narcisista. Y también el grupo C, que refiere a 3 personalidades, son las personalidades que reconocemos por problemas también de adaptación, un mal manejo de la ansiedad, de la neurosis, como es el caso entonces de la personalidad evasiva, el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva. Entonces ahí tenemos, obviamente usted sabe que pues hay que hacer un repaso, una revisión, una profundización en esta sesión que tiene el DSM-5 para una mayor comprensión. Aquí quería anunciarla simplemente pues para que miremos en la prueba qué es lo que trata de medir. Entonces aquí las 9 escalas propuestas por todos y colaboradores. Entonces están las 9 escalas, mire. Digamos que la teoría de Millón se basa en un continuo de la personalidad, ¿cierto? Algunos autores, incluso el mismo Eisen, ¿cierto? Por ejemplo, hablan de la personalidad distribuida en un continuo, de la parte adaptable hasta la parte no tan adaptable, ¿no? O lo que llamaríamos la normalidad a la anormalidad. Entonces, la primera escala mide la personalidad introvertida, ¿cierto? Y la personalidad en psicopatología, que sería la esquizoide. La segunda escala, la personalidad inhibida, y en el continuo, la evitativa. En la escala 3, la cooperativa dependiente. La escala 4, la sociable y la histriónica. La escala 5, la confiada y la narcisista. La escala 6, la convincente y antisocial. La escala 7, respetuosa y compulsiva. La escala 8, sensible y negativista. Y la escala 9, que es la impulsiva o límite, ¿sí? Esta escala 8, por ejemplo, la negativista, ¿cierto? Es la que conocemos como la personalidad pasivo-agresiva, ¿ok? Que aparece aquí, pues obviamente, por tener como marco teórico el DSM-4. Entonces, pudiese ser normal, socioculturalmente, ¿cierto? Ser introvertido, como ser extrovertido, pero una persona introvertida pudiese pasar inadecuadamente a niveles esquizoides, ¿cierto? De unos aislamientos de tipo patológico en el comportamiento. Entonces, es el importante mirar aquí como la diada. Se consideran en las escalas el IATP, consta entonces de 146 ítems, realmente son adjetivos o atributos que se utilizan, y cada una de ellas tiene 19 adjetivos, ¿cierto? 14 se consideran que son propios, ¿cierto? Rasgos propios del individuo, y 5 se consideran que son transversales, ¿cierto? Son comunes, pueden ser compartidos, aparecer en las diferentes personalidades. Entonces el objetivo es medir la vulnerabilidad o predisposición, ¿sí? Más bien como si está vulnerable el individuo, la persona, o si tiene una predisposición a desarrollar, precisamente porque pues da cuenta de la evidencia de uno de estos rasgos en sí mismo, el examinado, entonces pudiese ser un indicativo allí. Aquí tenemos entonces, mire, los ejemplos, ¿no? Aquí están los ejemplos de varias de las escalas. La escala 1 en este pantallazo, escala 1, 2, 3 y 4, que es la personalidad introvertida, que usted ya sabe que entonces trata de mirar la predisposición hacia la personalidad esquizoide, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, los propios, voy a hacer solamente el ejemplo aquí con la introvertida. Rasgos propios de una persona introvertida
y cuyo control podría perderse. Una inadecuada adaptación podría generar en lo esquizoide. Entonces son personas como apagadas, apáticas, desinteresadas, desprendidas, son distantes, impersonales, son indiferentes, inexpresivas, son insípidas, pasivas, reservadas, rígidas, tristes, de un carácter como vago, ¿no? Indiferenciado. Y rasgos comunes que pueden compartirse con los otros trastornos pudiese estar pues el carácter deprimido, discreto, incómodo, serio y solitario, ¿sí? Entonces aquí lo vemos. Por ejemplo, el rasgo discreto también lo puede compartir aquí la personalidad cooperativa, mire. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces así funciona para las 9 escalas. Mira, aquí está entonces la escala 5, ¿cierto? La 6, la 7, la 8 y la última escala que es la impulsiva, que hace referencia pues a la personalidad límite con sus rasgos propios y los rasgos comunes o transversales. Muy bien. Esta es la presentación que la editorial ha hecho en alguna de las impresiones. Este es el cuestionario, la hojita de respuestas para el varón, ¿cierto? Hay para varón y hay para la mujer y hay baremos respectivos para cada uno de ellos. Muy bien. Aquí entonces están los 146 atributos, como usted puede ver allí, 46, aquí 140 y el último que es insípido. Y aquí está el glosario en caso de que la persona no comprenda uno de los adjetivos, uno de los atributos y requiera mirar cómo se conceptualiza o qué significa ser, por ejemplo, insípido. ¿Sí? El 146, mire, dice insípido, y aquí lo tenemos, 146, insípido, entonces se entiende como insustancial, insulso, una persona sosa, como sin sabor, ¿no? Como desaliñada, por decirlo así. E igualmente está el cuestionario, mire, la hojita de respuestas para la mujer, con los mismos 146 adjetivos, pero con ahí su enfoque de género, ¿no? Entonces, si el anterior era insípido, el 146, aquí va a ser insípida, ¿sí? Y trae también el glosario para que el individuo lo revise. Esto es importante verlo, porque digamos como al ser usted el aplicador de la prueba, pues no hay que entrar a debatir los atributos, ¿sí? Para eso se ofrece el glosario, para que la persona lo entienda desde ese marco teórico que plantea la prueba y que la persona tenga una mayor claridad, porque uno puede ponerse ahí a, digamos, también como dar pistas, ¿cierto? De si se debería responder o no se debería responder. Eso es lo importante allí. Ok. Aquí tenemos entonces las hojas de perfil. Estos son los que arroja pues la plataforma, la interfaz de la plataforma de TEA, ¿cierto? Entonces aquí hay un caso ilustrativo para mujer y un caso ilustrativo para varón, ¿sí? Las puntuaciones, ¿cierto? Aquí la derivación de las puntuaciones está en puntuaciones T, ¿cierto? 50 de media, 10 de desviación típica multiplicada por la puntuación Z, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la puntuación T, es decir que la puntuación bruta que saca el sujeto, pues el software el digital hace la conversión aquí a puntuaciones T. Ya vamos a mirar pues el ejemplo en el software. Aquí tenemos entonces, mire, aquí tenemos que aquí registra alto en esta dama, ¿cierto? La personalidad introvertida registra alto, ¿cierto? Y también alcanza a registrar alto la personalidad confiada. En el caso aquí del varón, registra alto también, mire, la introvertida y registra también coincidencialmente, es un ejemplo, son coincidenciales, y la personalidad confiada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que habría que mirar allí, ¿cierto? Estos dos tipos de personalidades tienen unos indicativos ya de tipo psicopatológico, ¿cierto? En el caso del introvertido, pues comienza a evidenciar rasgos que son de tipo ¿qué? Esquizoide, ¿ok? Para tenerlo allí en cuenta. Esta es la hojita, pues, allí del software digital. Listo, muy bien, voy a salir de acá y voy a compartir entonces aquí el software. Mire, este es un software de uso académico que circula pues en los repositorios, en las redes, algunas entidades de consultoría, pues usted sabe que las pruebas se pueden digitalizar, incluso pues básicamente a través de Excel se pueden hacer estas digitalizaciones
Pero también ya hay software, ¿no? Ya hay plataformas, por ejemplo, WordPress deja también digitalizar los test psicológicos y permite ahí a través de ciertos plugins y ciertos pagos poder generar también los pines, las contraseñas para las... Entonces, eso va pues al gusto del psicómetra, de la entidad, del interés que tenga la persona, ¿cierto? Pero el Excel también funciona de una manera... El Excel que hoy día se asume como un software, ¿no? Un software estadístico como tal. Entonces, él también deja, pues, hacer este tipo de funcionalidades. Entonces, aquí los créditos son, pero mire, asesoría, psicología, consultoría. Pues ellos hicieron hace años este test, esta digitalización. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí con el varón. Voy a marcar aquí la X para que tome los baremos del varón. Supongamos que tiene aquí como unos 45 años. Ok. Y bueno, pues la persona llenaría en la hojita o en el digital pues los datos, ¿no? Su número de identificación, la fecha en que lo hace, los nombres y apellidos. El psicólogo allí en el proceso de selección pues le queda su archivo ahí para la base de datos y toda esta revisión. Entonces, es el uso que se haga. ¿Cómo opera? Hay que marcar X en los atributos que la persona examinada, al irlos viendo, leyendo, considera que se aplican a él, ¿cierto? Los evidencia, los vive, se ha dado cuenta de que forman parte de su forma de ser. Es decir, que de los 146, ¿cuántos debe escoger? Pues los que considere convenientes en la prueba. Tantos como considere que son autodescriptivos. Entonces, voy aquí a hacerlo al azar, supongamos. Voy a hacerlo al azar. ¿Sí? Voy a llenar al azar, digamos, por fila. Usted ve ahí, voy a llenar uno al azar por la fila para el ejemplo académico. ¿Listo? Aquí no me estoy aplicando nada, ni estoy mirando nada, sino por hacerlo cómo funciona. Entonces, aquí la persona pues va llenando, como usted puede ver. Listo, vamos a poner acá. Vamos a poner este acá, ya no estamos prácticamente terminando, ¿vale? Pero la instrucción es importante, decirle a la persona los adjetivos que debe escoger, pues cuantos considere que son necesarios, que se aplican en su personalidad a nivel general. Listo, aquí sumamos que este ejemplo acá. Yo escogí uno por fila, pero no tiene que ser así, ¿no? No implica que sea así. Aquí lo estoy haciendo al azar, de manera arbitraria. Ok, entonces voy aquí a la gráfica, como escogí aquí el baremo para varones, entonces voy aquí a la gráfica del varón, mire. Aquí está la gráfica del varón. Ok. Y aquí ya la gráfica, en este ejemplo ficticio que acabo de crear, aquí me está registrando que la puntuación alta fue la personalidad 2, mire, está alta. La 2, en este caso, sería la personalidad evitativa, salió alto, mire. La personalidad, trastorno de personalidad, una predisposición al trastorno de la personalidad por evitación, ¿sí? ¿Cómo es importante aquí? ¿Cómo se sabe que es alto? ¿Cómo se sabe que es bajo? Aquí se tiene en cuenta en esta prueba las puntuaciones que suban de 60, ¿cierto? Y que estén bajo 40. Las de 60 hacia arriba se consideran como clínicas, ¿cierto? Como psicopatológicas. Y las de 40 hacia abajo también son importantes porque están refiriendo también como el criterio de normalidad, de adaptación de la persona, o sea, tener muy mínimo del componente como tal. Pues usted ve aquí en la gráfica que está haciendo como la división, ¿cierto? Entre 40 y 60. Entonces, ¿qué va a ser importante para revisar? Pues lo que de 60 hacia arriba y lo que de 40 hacia abajo. Entre 40 y 60 tenemos aquí como el promedio, ¿cierto? Los niveles medios, los niveles de transición, ¿cierto? De una adaptación ahí, la frontera, ¿no? El límite, ¿cierto? Entre poder llegar a desarrollar esos rasgos clínicos o, por el contrario, mantener un control de ellos. En este ejemplo, entonces, que salió de carácter evitativa, leamos que el software pues nos da como la descripción, ¿no? Nos da el informe. Entonces, aquí está alto, ¿cierto? Quiere decir que aquí dice la PD, dice que escogió 5 atributos que corresponden de esa personalidad y en la puntuación, la transformación de la puntuación dio una puntuación T de 66, que está por encima de 60, entonces ya el software o el digital lo registra alto. Entonces, ¿qué se dice? Son personas consideradas ansiosas y suelen sentirse
desgraciados, desgraciadas. A menudo muestran comportamientos nerviosos, inquietos, tensos, temerosos ante el posible rechazo de los demás. Desean encerrarse en su propio mundo y temen las consecuencias de la intimidad, ¿cierto? Generando depresión. Puntuaciones muy altas favorecen la presencia de un trastorno evitativo de la personalidad, pues como ocurrió en este caso, ¿no? Como ocurrió allí en este caso. Y de resto, pues las puntuaciones, en este caso ficticio, fueron medias, ¿no? ¿Cierto? Medias. Entonces aquí miremos el sociable, ¿cierto? Que pues podría derivar en lo histriónico. ¿Cómo son estas personas? ¿No? Personas consideradas espontáneas y alegres, entusiastas y animadas en sus relaciones, se comportan de forma variable en sus deseos y necesidades, suelen cambiar de opinión respecto a sus pensamientos y ambiciones, son personas aventureras y acostumbran a ansiar las novedades, son muy hábiles y aptos para las relaciones sociales, y las puntuaciones altas son indicativas de la vulnerabilidad a desarrollar un trastorno histriónico de la personalidad. Entonces aquí digamos que en esta persona, digamos que ahí está la cosa ahí en el límite, ¿no? Está ahí como aparentemente bajo control, ¿no? Ahí en el promedio, ahí en la media de la población, ¿sí? Hagamos aquí entonces, para terminar, un ficticio rápidamente acá con una de las damas. Escojamos acá, ¿cierto? Para la dama y cambiemos algunos, agreguemos otros ahí como al azar. ¿Listo? Miremos otros por acá. Si le hubiera contestado una dama, una señorita, ok, acá. Y coloquemos uno por acá y otro, exacto, y otro por acá, al azar, listo, al azar. Y vamos a la gráfica de la mujer. Y aquí lo tenemos, mire. Entonces aquí en esta femenina ficticia, ¿cierto? Están altos la 2, la 6, escalas 2, 6 y escala 8, miren. Entonces 2, 6 y 8. La 2, ¿cierto? La 2, aquí tenemos la evitativa, ¿cierto? En este caso la evitativa, aquí la registró sobre la línea, ¿sí? La registró ahí como media. Entonces están sobre la línea realmente la 6 y la 8, entonces 6 y 8, miremos a ver, efectivamente aquí está, mire, la 6, entre ser convincente y derivar en rasgos antisociales o en este tipo de trastorno de personalidad, y el sensible, que es el no especificado, ¿cierto? Que hace referencia a la persona negativista, ¿cierto? Las personas o es muy sensible o se va a la negación, entonces los dos salieron altos, ¿sí? Leamos el componente antisocial, que es alto, que predispone ahí en la dama, ¿cierto? Entonces dice, caracteriza a personas fuertes y tenaces en su forma de pensar, tienden a ser personas obstinadas, ambiciosas y competitivas. Puntuaciones muy altas en esta escala pueden poner de manifiesto una vulnerabilidad, un trastorno antisocial de la personalidad, incluso de un trastorno agresivo de la personalidad, ¿no? Entonces, toda esta sintomatología que encontramos mucho más ampliamente ahí en el DSM-5. Y el negativista, ¿no? Miremoslo acá. Personas que tienden a la ambivalencia de sus propios intereses y deseos. A menudo se les ve malhumoradas, poco satisfechas consigo mismas y con los demás, caprichosas, indecisas, inconstantes e irritables. Puntuaciones altas en esta escala conducen a una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno no especificado de la personalidad, antigua denominación de pasivo-agresivo, Beck, y el negativismo, las personalidades negativistas. No aparecen en esta edición porque usted sabe que el componente negativo es transversal, se encuentra en algunos trastornos, por ejemplo, en los trastornos depresivos, la perspectiva negativista y pesimista de la vida, pues es bastante marcada. En algunos procesos allí ligados a la ansiedad también se pueden encontrar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos. Y mire, y pues en la mayoría fueron honestamente 2 marcados. En el ejemplo del caballero fue 1, ¿cierto? Y aquí pues la mayoría pues están en un rango medio. ¿Ok? Entonces, para tenerlo allí en cuenta, vamos a dejar aquí de compartir. Muy bien. Ok. Entonces tenemos una prueba bastante interesante. Esta prueba ganó hace unos años, ¿cierto? Un premio internacional, que es el Premio Internacional TEA, para investigadores, diseñadores de pruebas psicológicas, y es una prueba que ganó el premio precisamente pues por su creatividad,
Bueno, lo que usted ve ahí, cómo se hizo ese diseño pues tan creativo, en qué es lo que se busca en las pruebas y que no es fácil lograr ese tipo de mediciones. Entonces ahí tenemos un campo muy interesante para utilizarlo en lo que tiene que ver con la psicología clínica, la psicología forense, en algunos casos pues a nivel escolar con adolescentes, ¿cierto? Se podría allí trabajar en todo lo que es la psicología del desarrollo personal. Entonces, espero que haya sido de provecho. Nos vemos en una próxima prueba. Que estén muy bien.